Bien, niñas, el día de hoy vamos a trabajar gráficos estadísticos. Cuando nosotros necesitamos organizar datos que se han obtenido de diferentes fuentes, como por ejemplo una encuesta, podemos hacerlo en gráficos estadísticos. Primeramente los hemos hecho en una tabla de frecuencias que ya conocemos. Cuando queremos mostrarlos de otra manera, recurrimos a los gráficos estadísticos. Veamos el ejemplo. El papá de Miguel está muy preocupado porque ha visto el último recibo de luz. Su consumo es de los 6 últimos meses, se muestra en el siguiente gráfico. Entonces vemos que comenzamos en diciembre con un consumo de 200 kilovatios y terminamos en mayo con un consumo de 500 kilovatios. O sea, ha habido un aumento significativo en el consumo de luz. ¿Por qué crees que está preocupado el papá de Miguel? Dice la pregunta. Respondamos entonces. Efectivamente, por el consumo de luz. ¿Listo? Muy bien. Ahora dice, ¿qué nos hace ver el gráfico mostrado? ¿Qué nos hace ver? El incremento del consumo de luz en el tiempo, ¿no es cierto? El incremento en el consumo de luz en el tiempo. Cuando hablamos del tiempo nos referimos necesariamente a los meses, ¿no? De diciembre a mayo. Bien, entonces, ¿qué es un gráfico estadístico? Los gráficos o diagramas estadísticos nos permiten analizar de una manera más concreta los datos ordenados en una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos algunas clases: diagrama de barras y diagrama circular. Dice que el diagrama de barras se elabora tomando como base un plano cartesiano. Nosotros conocemos, ¿no?, el eje de coordenadas, ¿sí?, de las X y de las Y, ¿sí? Muy bien. Se caracteriza por emplear rectángulos cuyas bases son iguales y su altura es indicada por el número de elementos. ¿Se dan cuenta? Base plana, ¿no? Y el aumento va según el número que nos muestra aquí de consumo o no sé, de lo que fuera. En este caso nos hablan del número de autos y de las velocidades que alcanzan cada uno, ¿no? Un grupo de autos alcanzan 70 km por hora, otro grupo más elevando el 80%, acá tenemos un grupo de autos que ha alcanzado el 100 km por hora y así, ¿no es cierto? Luego acá tenemos un diagrama circular que se realiza tomando como base un círculo en el cual se dividirá en sectores que representan las características de los elementos de una muestra. Para graficar en un círculo el ángulo de un sector circular se realiza así. Nosotros sabemos que si la suma de todos los ángulos de una circunferencia nos tiene que dar 360 grados, ¿no es cierto? Porque son ángulos de una vuelta, ¿no? Acá nos están mostrando diferentes tipos de ángulos, ¿sí? En este caso nos muestran las edades de los alumnos. ¿Listo? Entonces, para calcular cuánto de porcentaje tiene cada espacio, nosotros tenemos que trabajar con 400 alumnos, ¿no es cierto? Y tomando como referencia que la suma de todos estos ángulos nos tiene que dar 360, que va a ser también a su vez el 100% de los datos, ¿no? Todos los ángulos que están acá sumados suman 360, pero también sumados nos debe dar el 100%. Por eso es que acá se muestran porcentajes: 20, 10, 5, 15, 10, 15%, 25%. ¿Listo? Entonces, hasta acá tenemos dos clases, dos tipos de gráficos, ¿sí? Continuamos entonces. Bien, entonces ahora vemos otro tipo de gráfico, ¿no? Polígono de frecuencia. Se toma como base el plano cartesiano, que lo tenemos acá de igual manera, ¿ya? En el cual el eje de las abscisas representa los valores de la variable. El eje de las abscisas representa el valor de la variable y las ordenadas señalan las frecuencias. ¿Listo? Luego
Se unen los puntos de intersección mediante segmentos. La poligonal formada recibe el nombre de polígono de frecuencia. Esta es la poligonal formada, dice, ¿no? Esta es la poligonal formada, ¿ya? Eje de las ordenadas y eje de las abscisas, ¿listo? Ordenadas y abscisas, ¿ya? Muy bien. Dice que ahora, un ejemplo, ¿no? Con la siguiente tabla elabora un gráfico de barras, ¿vale? Vamos a ver, elaborar un gráfico de barras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar estos datos. Nos dan deportes, miren, karate, fútbol, vóley y natación. Número de asistentes, dice que a un evento asistieron 20 personas para ver o para practicar el karate, 70 asistieron para practicar o ver el fútbol, 40 el vóley y 60 la natación. Entonces nosotros ponemos en estos dos ejes los datos, ¿no? En la parte de abajo irán las disciplinas, ¿ya? Karate, fútbol, vóley y natación. Y en esta parte irán la cantidad de personas que han asistido a este evento. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces, con la siguiente tabla elaboro un gráfico de barras. Entonces nos están poniendo acá los deportes: karate, fútbol, vóley, natación. En karate hay 20 asistentes, en fútbol 70, en vóley 40 y en natación 60. Entonces elabora nuestro gráfico de barras, ¿no? Y decimos que primeramente este es el eje de coordenadas y vamos a incrustar ahí que 20 asistentes tuvo karate, fútbol tuvo 70, natación tuvo 40, tuvo 60, y esos serían los datos de nuestro cuadro de barras, ¿ya? Aquí los hemos elaborado. Entonces vamos a responder las preguntas según la información que hemos obtenido acá. ¿Qué deporte fue el más concurrido? Dice a esta actividad. Vemos que según los gráficos es el fútbol, ¿no? El fútbol, ahí está. Luego dice, ¿en qué deporte el número de asistentes fue menor? En el karate, ¿no? Fueron 20 personas. ¿Cuál fue el total de los asistentes? Si sumamos todos estos datos, obtenemos 190 asistentes. ¿En qué deporte se debe poner mayor énfasis? Bueno, en este caso, ¿en qué deportes me dicen, ¿no? Entonces, hay dos formas acá de tomar esta respuesta. Puede ser que yo tomo énfasis en los menores, en el karate, en el vóley, o de repente por su importancia en el fútbol y en la natación. En este caso vamos a poner el karate, ¿no? Y tú ahí le aumentas también el vóley en mayor medida, ¿no? Para reforzar esos, pero al que más hay que poner énfasis es en el karate. ¿Listo? Muy bien. Bien, en este ejercicio nos están pidiendo completar el gráfico circular. Nos dan el siguiente cuadro de datos de frecuencias, ¿no? Dice que en el tiempo libre 30 niños ven televisión, 50 niños usan cabina de internet, 20 niños hacen deporte, que hace un total de 100 niños, y que coincide con sus porcentajes, ¿no? 30%, 50% y 20% coinciden, son idénticos, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dan un gráfico circular. Sabemos que la suma de los ángulos de una circunferencia es igual a 360 grados. Entonces, como ya nos dan los datos, podemos ubicarlos así, más o menos podemos ver las cantidades, y según las cantidades podemos ir ubicando, pero queremos saber cuánto miden los ángulos, ¿no? Por lo pronto, que es la mitad, ya sabemos que es el 50%, es la mitad de 360 grados, que es igual a 180 grados, ¿no? O sea, este ángulo de acá es 180 grados. Nos falta averiguar cuánto miden estos. Tenemos los porcentajes, pero no tenemos los ángulos, entonces los vamos a hallar. ¿Listo? Muy bien, el procedimiento es el siguiente. Ven televisión 30 niños, dice. ¿Cómo hago este cálculo? Ya, generalmente esto lo vamos a hacer con la regla de 3 simple. ¿En qué consiste? En dividir el dato, en este caso el porcentaje, coincide, ¿no? El porcentaje
sobre 100, que es el total, ¿ya? 30 sobre 100, que es el total. Al dividir, me sale 0,30. ¿Por qué me sale así? Porque este número de acá abajo que está en el denominador me dice cuántos ceros o cuántas cifras tiene que tener la parte decimal. 1, 2 ceros, 1, 2 números, ¿sí? 0, es menor que la unidad. Por 360 nos da igual a 108 grados. Entonces, uno de los ángulos mide 108 grados y le corresponde al porcentaje de 30% de niños que ven televisión. Siguiente. Deportes. 20 niños o 20%. ¿Listo? Vamos a calcular con porcentajes, ¿ya? 20 sobre 100. Vuelvo a repetir. 20 de 100. 20 de 100. Pongo 20 sobre 100. ¿Por qué pongo 0,20 acá? Porque como es menor de la unidad, es 0 unidades. Coma, ¿cuántas partes va a tener el decimal? Según los ceros de abajo, 1 y 2 ceros. Por eso sale 0,20. ¿Listo? A esto lo multiplico por 360, el resultado, y me da 72 grados, que va a ser la parte de acá. Este ángulo mide 72 grados y le corresponde al 20% de niños que hacen deporte. Y por último, los niños que ven internet, 50 sobre 100, de igual manera ponemos 0, porque es menor que la unidad, y dos cifras, 1, 2, 50 por 360 grados es igual a 180 grados, que sería el último dato de este gráfico. De esta manera resolvemos este gráfico circular. ¿Listo? ¿Qué hemos averiguado acá? ¿Cuánto miden los ángulos de los porcentajes? ¿Ya? Este ángulo mide 108 grados, le corresponde el 30%. Este ángulo mide 20 grados, le corresponde, 20%, le corresponde 72 grados. Y este, que es la mitad, por lógica, 180 grados, el 50%. 180 más 180, 360 grados. ¿Sí? Esta es la solución a este ejercicio.